Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Esta es la historia de esta semana. Kristen Strickland nació el 13 de noviembre de 1967 en Fall River, Massachusetts. Era la mayor de 2 hermanas. De pequeña, sobresalió en la escuela por su inteligencia, donde además era parte del club de matemáticas. Pero al llegar a la adolescencia, sus amigos y familia notaron que Kristen se convirtió en una mentirosa, propensa a mostrar comportamientos neuróticos. Terminó la preparatoria a los 16 años, pero durante esta etapa, ella realizó algunos intentos de suicidio falsos, con tal de manipular a la gente a su alrededor. En 1984, ingresó al colegio estatal de Bridgewater, y su comportamiento errático continuó. Existen registros de la corte que indican que en varias ocasiones realizó amenazas violentas contra otras personas. Mientras estudiaba, Kristen sufrió de diversos episodios psiquiátricos. En una ocasión, dejó una nota a un antiguo novio, donde decía que había comido vidrio. Después de otro intento de suicidio falso, el colegio le sugirió que recibiera tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, Kristen se transfirió a otro colegio, al colegio comunitario de Mount Wachusett, donde terminó estudios de enfermería. Mientras trabajaba como asistente de salud en un hogar, se cree que Kristen quemó con agua caliente a un niño con problemas mentales que estaba bajo su cuidado, aunque no existen pruebas de esto. En 1888, Kristen recibió su título como enfermera y se casó con Glenn Gilbert, adoptando su apellido para llamarse Kristen Gilbert. En 1989, ella empezó a desempeñarse como enfermera en el Centro Médico de Veteranos Northampton. En esa etapa, daba la impresión de estar viviendo una vida perfecta. Había dejado atrás todos los problemas de su juventud. Es más, su desempeño fue tan bueno que en abril de 1990 apareció en una revista de prácticas en asuntos de veteranos de guerra. Sus compañeros se referían a ella como una persona muy social y sus superiores como una muy hábil, competente. En general, admiraban que ella reaccionaba muy bien ante emergencias médicas. Además, se dice que cada año organizaba intercambios de regalos para familias de bajos recursos. Más tarde ese año, después de regresar de su permiso de maternidad por el nacimiento de su primer hijo, Kristen solicitó el cambio de turno del hospital donde laboraba. Ahora cubriría de 4 de la tarde a medianoche.
Ahí conoció al veterano de la Armada y guardia de seguridad del lugar, James Perrault, con quien empezó una relación de coqueteo. Pero esta rápidamente se convirtió en una aventura con James. Además de esto, los colaboradores de Kristen comenzaron a notar que ella tenía muy mala suerte, ya que cuando se encontraba en su turno, sucedían las emergencias médicas más angustiosas del hospital. Debido a la gran cantidad de urgencias que ella atendía, sus colegas, a modo de broma, comenzaron a llamarla el ángel de la muerte. La tasa de muertes en el centro médico se triplicó desde su llegada comparada a los últimos 3 años. Al mismo tiempo, la relación con su esposo también estaba pasando por un muy mal momento. Aún después del nacimiento de su segundo hijo, en 1993, la pareja discutía constantemente. En un acto extremo, Kristen envenenó la comida de Glenn, su marido. Él declaró después que cuando fue internado en un hospital para ser tratado por su malestar, comenzó a enfermar nuevamente. Glenn aseguró que vio a su esposa con una jeringa conteniendo un líquido transparente. Al preguntarle, ella dijo que era solo una solución salina. Pero cuando ésta le fue inyectada, él comenzó a sentir su brazo frío. Y cuando intentó quitarse, ella lo retuvo con su cadera contra la pared. Él asegura que Kristen trató de asesinarlo. Afortunadamente, él sobrevivió, y al abandonar el hospital, Kristen lo abandonó a él y a sus hijos, para irse con James, el guardia de seguridad del hospital donde ella trabajaba. La racha de mala suerte por la que atravesaba Kristen en cuanto a emergencias y muertes en sus guardias comenzó a llamar la atención del personal médico del hospital. En una ocasión, Stanley J. Jagodowski, de 66 años de edad, fue ingresado al hospital por una ligera complicación que sufrió después de una cirugía. Su tratamiento solamente incluía medicina administrada por vía oral. Una de las enfermeras en turno vio cómo Kristen entraba a la habitación de Stanley con una jeringa en mano. Al momento que ella salió, Stanley gritaba de dolor. Él murió más tarde esa noche. Y aunque la mayoría de los pacientes que ingresaban al centro médico eran de edad avanzada o de salud delicada, algunos no tenían ningún historial de problemas cardíacos. Sin embargo, morían por un paro cardíaco. Era tan obvia la situación que los mismos pacientes no querían ser atendidos en el ala donde se encontraba Kristen, aterrados que ellos no pudieran sobrevivir bajo sus cuidados. Las muertes eran tantas que en 1996, 3 enfermeras reportaron sus sospechas a los directivos del hospital. Ellas indicaron que el número de muertes por paros cardíacos había incrementado en las guardias de Kristen, así como una notable disminución en las reservas de epinefrina. Debido a estas quejas, el hospital inició una investigación formal para comprobar si esas acusaciones eran ciertas o no. En medio de este proceso, Gilbert realizó una llamada anónima al hospital con una amenaza de bomba. Esto con el único fin de distraer la investigación en su contra. Kristen renunció a su trabajo, alegando que había sufrido lesiones.
solo para ser ingresada después a otro hospital como paciente al haber intentado suicidarse. En este punto encontré dos versiones diferentes de la historia, sobre todo el tiempo en que estos hechos suceden. En la primera, encontré que mientras Kristen se encontraba hospitalizada, ella supuestamente confesó sus crímenes a Perrault, diciéndole, cito, yo lo hice. ¿Querías saber? Yo maté a todas esas personas inyectándolas. Después de esto, James acudió a las autoridades para declarar lo que Kristen le había confesado. En la segunda, leí que la relación de Kristen y James estaba en problemas. Cierto día que él se encontraba trabajando, recibió una llamada anónima diciendo que habían puesto 3 bombas en el hospital. Ningún explosivo fue encontrado, pero más llamadas con amenazas similares sucedieron mientras Perrault se encontraba trabajando. La policía logró arrastrar las llamadas hasta Kristen. En enero de 1998, fue llevada a juicio y declarada culpable por realizar amenazas de bombas. Fue sentenciada a 15 meses en prisión. Durante este tiempo, la primera investigación en su contra seguía. Fue ahí cuando comenzaron a relacionar las muertes en el hospital directamente con ella. Kristen fue acusada del asesinato de 6 personas: Henry Hutton, Kenneth Cutting, Edward Squire, Thomas Callahan, Angelo Vela y Stanley Jagodowski. Kristen Gilbert fue llevada a juicio en noviembre del 2000. Los fiscales reportaron que mientras ella se encontraba de guardia, sucedieron más de 350 muertes de pacientes. Sus abogados defensores afirmaron que todos habían fallecido por causas naturales. Los acusadores presentaron evidencias que en febrero de 1996, Kristen había pedido permiso a un supervisor para salir temprano del trabajo si uno de sus pacientes enfermos falleciera. Kenneth Cutting, uno de los pacientes en su guardia, era ciego y sufría de esclerosis múltiple. Falleció solo 40 minutos después de esa conversación. En la sala donde Cutting murió, se encontraron diversas ampolletas de epinefrina vacías. Durante la investigación, se determinó que Gilbert inyectaba grandes cantidades de esta sustancia a los pacientes para causar un paro cardíaco. Después, cuando el código de emergencia era reportado, ella atendía y en algunos casos incluso resucitaba a los pacientes ella misma. La epinefrina fue encontrada en varios de los cuerpos de sus víctimas al ser realizada la autopsia. Se especuló sobre cuál era el motivo que Kristen seguía. Algunos testigos sugirieron que era posiblemente para demostrar sus habilidades de enfermera al causar las emergencias y tratarlas adecuadamente. Otros decían que esto solo lo hacía para llamar la atención de su entonces amante James Perrault. Por procedimiento, cuando había una emergencia médica, el personal de seguridad era llamado a la habitación del paciente. En el caso, cuando Kristen se encontraba brindando atención a los pacientes que luchaban por su vida, ella acariciaba el pie de Gilbert por debajo de la cama del hospital. Antes de dar la sentencia, el juez permitió a los familiares de sus víctimas hablar en el estrado. Claire Jagodowski,
viuda de Stanley, declaró, cito, «Aún escucho sus llaves en la puerta. Ahora tendré que envejecer sola». Kristen declinó la oportunidad de dirigirse al juez, pero sus padres y abuelas pidieron a los jurados le permitieran una vida en prisión en lugar de la pena de muerte, algo que sería devastador para sus 2 hijos. Después de menos de 6 horas de deliberación, el 14 de marzo del 2001, Kristen, de 33 años, fue encontrada culpable por el jurado en una corte federal por 3 cargos de homicidio en primer grado, 1 más en segundo grado y 2 intentos de homicidio. En el estado de Massachusetts, donde los crímenes y juicio fueron llevados a cabo, no existe la pena de muerte. Pero ya que los asesinatos fueron realizados en propiedad federal, el Hospital de Veteranos de Guerra, ella podía haber sido sentenciada a ese castigo, siendo, irónicamente, muerte por inyección letal. A sugerencia del jurado, y ya que no lograron llegar a una decisión unánime, Kristen libró la pena de muerte, pero fue sentenciada a 4 cadenas perpetuas más 20 años sin la posibilidad de libertad condicional. Kristen fue transferida de una prisión en Massachusetts a una prisión federal, el Centro Médico Federal Carswell, en Fort Worth, Texas, donde se encuentra cumpliendo su condena. En julio del 2003, Kristen pretendía apelar a su derecho para un nuevo juicio, pero lo declinó cuando un cambio de la Suprema Corte de Justicia permitiría a los fiscales solicitar la pena de muerte en el nuevo proceso. En el último siglo, en los Estados Unidos, solo se han ejecutado a 2 mujeres por el gobierno federal. En caso que Kristen hubiera recibido esa sentencia, ella sería la única mujer condenada a muerte en el país. Antes de terminar el episodio de esta semana, quiero contarles brevemente del libro El huésped, de la autora mexicana Guadalupe Nettel, novela finalista del Premio Herralde 2005. Esta obra, publicada en el 2006 por la editorial Anagrama, nos cuenta la historia de Ana, una pequeña niña que cree estar habitada por un ser oscuro, que la sigue a cada paso, que la acompaña desde su niñez. Ese ser, o la cosa, como ella la llama, comienza a manifestarse cada vez más en su vida, en sus acciones. La cosa estará presente en las tragedias que Ana tiene que sufrir desde pequeña. Con el paso de los años, la cosa seguirá presente, desapareciendo o durmiendo en algunas etapas de su vida. Ana conocerá el mundo subterráneo de la Ciudad de México, los túneles del metro y la gente que a diario usa ese medio de transporte. La autora presenta el sufrimiento de Ana de una manera muy realista, además de presentarnos esa cara de la Ciudad de México que no todos conocen, y los que la conocen pretenden ignorar. La obra está muy bien escrita, aunque en mi humilde opinión, a veces nos aleja un poco del tema central del huésped. Aún así, le recomiendo este libro, el primero de Guadalupe Nettel,
quien ha recibido una serie de premios por sus obras posteriores. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.